La inerte. Cuando decidí trabajar como médico forense, sabía que enfrentaría escenas perturbadoras. Los cadáveres, las autopsias y los interminables días entre cuerpos sin vida eran parte del trabajo, pero nunca me prepararon para lo que viví aquella vez en un pequeño hospital rural de Honduras. No puedo hablar de esto sin que se me erice la piel. Es algo que llevo marcado, un peso que ningún razonamiento médico ha logrado aliviar. Era una noche sofocante de junio y el ventilador que giraba torpemente sobre mi escritorio solo empujaba el aire caliente de un lado a otro. Estaba revisando los últimos reportes de autopsias cuando llegó el cuerpo. Una niña de 8 años, víctima de un accidente automovilístico. Según el informe preliminar, había fallecido en el acto, su cráneo fracturado por el impacto. Nada inusual, pensé, aunque algo en el rostro de la pequeña me inquietó de inmediato. Sus ojos permanecían entreabiertos, mirando hacia un punto invisible en el techo, como si hubieran quedado congelados en el instante en que vio algo aterrador. El cuerpo fue trasladado al pequeño anfiteatro del hospital, un lugar donde la humedad y el olor a desinfectante se mezclaban con algo más indefinible, algo denso y rancio. Aunque estaba exhausto, decidí comenzar con la autopsia esa misma noche. Era mejor avanzar para evitar acumulaciones, sobre todo en un lugar con recursos tan limitados. A medianoche, me encontré solo en el anfiteatro con el cuerpo de la niña sobre la fría mesa de acero. No había mucho ruido, salvo el ocasional zumbido de los fluorescentes y el eco lejano de pasos en los pasillos. Era extraño cómo, incluso con toda mi experiencia, sentía una incomodidad inusual. Parecía que aquella niña, aunque inerte, de alguna forma llenaba la habitación con su presencia. La autopsia comenzó de forma rutinaria. Los cortes precisos en la piel revelaban lo que ya sabía, las lesiones internas confirmaban una muerte inmediata por trauma craneoencefálico. Todo tenía sentido médico. Todo era lógico. Pero algo empezó a cambiar. Mientras examinaba el interior de su cráneo, tuve una sensación extraña, como si me observaran. Me detuve y giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo los gabinetes alineados contra la pared y las sombras que parecían estirarse en las esquinas. Era como si cada objeto en la sala conspirara para hacerme sentir vigilado. El malestar se intensificó cuando noté algo peculiar en el rostro de la niña. Sus labios, que estaban relajados al inicio de la autopsia, ahora parecían tensos, curvados apenas en algo que podría interpretarse como una sonrisa. Traté de ignorarlo, pensando que se trataba de un efecto visual provocado por la luz o por el movimiento del cuerpo durante el procedimiento. Sin embargo, mientras cerraba su tórax, escuché algo que me hizo detenerme en seco, un susurro. Era casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Un sonido bajo, arrastrado, que no logré identificar. Me quedé inmóvil, sosteniendo los instrumentos quirúrgicos con las manos temblorosas. Mi mente racional intentaba buscar una explicación. ¿Era el viento? ¿Un ruido de las cañerías? Pero no había corriente de aire y el hospital era demasiado viejo para tener tuberías activas en esa parte del edificio. Decidí salir un momento para despejarme. En el pasillo, todo estaba en silencio, salvo por el incesante canto de los grillos que llegaba desde el exterior. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas antes de regresar al anfiteatro, más por costumbre que por necesidad. La niña no iba a ir a ninguna parte. Cuando volví, algo estaba terriblemente mal. El cuerpo no estaba en la misma posición en la que lo había dejado. Sus brazos, que habían estado rígidos junto a su cuerpo, ahora estaban ligeramente abiertos, con las palmas hacia arriba. Me acerqué, tratando de convencerme de que quizá había movido accidentalmente sus extremidades al cubrirla con la sábana. Sin embargo, cuando revisé las cámaras de seguridad del anfiteatro, vi algo que congeló mi sangre. En las imágenes, podía verme a mí mismo saliendo de la sala y cerrando la puerta. Durante los minutos en que estuve fuera, el cuerpo de la niña comenzó a moverse. Lentamente, de forma antinatural, su cabeza giró hacia un lado, con esos ojos entreabiertos mirando directamente a la cámara. Sus labios parecían abrirse levemente, como si quisiera hablar, aunque ningún sonido salió de ellos.
Apagué el monitor de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Esto no era posible. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. ¿Había un problema con la grabación? ¿Una falla técnica? Pero no había manera de justificar lo que había visto. Volví al anfiteatro con pasos cautelosos, sintiendo como cada fibra de mi ser me pedía que saliera corriendo de ese lugar. Sin embargo, algo más fuerte me empujaba a enfrentar aquello, a entender qué estaba ocurriendo. Cuando abrí la puerta, el cuerpo de la niña estaba como lo había dejado la última vez, pero el ambiente se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podía ver, pero sí sentir. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. Las luces comenzaron a parpadear y en cada destello parecía que las sombras de la habitación se movían. Cerré los ojos un momento, tratando de controlar mi respiración, pero cuando los abrí, vi algo que me paralizó. La niña estaba sentada en la mesa de autopsias. No sé cuánto tiempo estuve congelado en mi lugar, incapaz de moverme. Ella no se levantó, no caminó, simplemente estaba ahí, con la cabeza inclinada hacia un lado y sus ojos vacíos fijos en los míos. No era posible. Había certificado su muerte. Había abierto su cráneo con mis propias manos. Esto no podía estar ocurriendo. El silencio fue roto por un sonido que jamás olvidaré, una risa suave, infantil, pero cargada de algo siniestro. Era como si proviniera de todos lados al mismo tiempo. La niña levantó una mano y señaló hacia la esquina más oscura del anfiteatro. No había nada ahí, solo una sombra que parecía más densa que el resto, un vacío que devoraba la poca luz de la habitación. Mi instinto de supervivencia finalmente superó mi parálisis y salí corriendo del anfiteatro sin mirar atrás. No sé cómo llegué a la oficina del director, donde intenté explicar lo sucedido, aunque mis palabras salían atropelladas, incoherentes. Me pidieron que descansara y prometieron revisar las cámaras, pero al día siguiente, me dijeron que no había nada extraño en las grabaciones. Según ellos, las imágenes mostraban todo perfectamente normal. Intenté volver a mi rutina, pero las noches eran un tormento. No podía dejar de pensar en esa niña, en su mirada vacía, en esa risa que aún resonaba en mis oídos. Decidí investigar más sobre el accidente que la había llevado hasta el hospital. Descubrí que, antes de morir, la niña había sido víctima de un entorno abusivo y cruel. Su madre afirmaba que, días antes del accidente, la pequeña decía escuchar voces que la llamaban desde las sombras. No sé si fue su sufrimiento lo que la dejó atrapada en ese limbo, ni si alguna fuerza más oscura estaba ligada a su muerte. Lo único que sé es que, desde aquella noche, a veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está en mi habitación, observándome. Siempre es la misma presencia. Siempre son esos ojos vacíos. He tratado de convencerme de que todo fue producto del estrés, de la fatiga acumulada, pero hay noches en las que oigo susurros que vienen desde las esquinas más oscuras de mi casa. Y en esos momentos sé que jamás podré escapar de lo que vi en ese anfiteatro. La morgue. Dejaré mi nombre en el anonimato, no porque tema por mi reputación, sino porque aún no puedo borrar de mi mente lo que ocurrió aquella noche en Bogotá, en 2011. Yo era un joven médico residente, ansioso por demostrar mi valía, sin saber que aquella experiencia me cambiaría para siempre. A veces, me despierto en medio de la noche, bañado en sudor frío, recordando cada detalle con una nitidez insoportable. A pesar de los años, los recuerdos me acechan. Pero necesito contarlo, porque este peso me está consumiendo. Era un día como cualquier otro. Mi turno de la madrugada estaba cargado, pero no más de lo normal. Entre casos clínicos y la monotonía de las urgencias, llegó un llamado del departamento forense. Necesitaban apoyo en la sala de autopsias, ya que uno de los patologistas principales se había reportado enfermo. Sin pensarlo mucho, acepté. Aunque no era algo que me apasionara, sentía que era una oportunidad para ganar experiencia. No sabía que, al cruzar esa puerta, mi vida dejaría de ser la misma. El cuerpo que esperaba en la morgue no era como los demás. Era un hombre de unos 40 años, delgado, pálido,
con los ojos cerrados de una manera que, extrañamente, no parecía natural. Estaba rodeado por un círculo de objetos que parecían sacados de una película de terror, velas negras medio consumidas, dibujos de símbolos que no reconocí y manchas de sangre seca que emanaban un olor metálico nauseabundo. En su piel, alguien había tallado patrones con un cuchillo, creando heridas profundas y simétricas. Reconocí un pentagrama en su pecho, pero los demás símbolos eran completamente desconocidos para mí. Me dijeron que el hombre había sido hallado en una casa abandonada, en lo que parecía ser el escenario de un ritual. Me asignaron limpiar el cadáver y ayudar a tomar muestras de las heridas para el análisis. La sala de autopsias estaba fría, como siempre, pero esa noche la temperatura parecía calar más profundo en mis huesos. Me repetí que era solo sugestión, nada fuera de lo común. Los cuerpos eran eso, cuerpos. No podían hacerme daño. Pero algo en el aire se sentía, cargado, opresivo. Como si alguien estuviera observándome desde un rincón oscuro que no podía ver. No quise parecer cobarde, así que lo ignoré. Mientras trabajaba en el cuerpo, algo extraño ocurrió. Al pasar un hisopo sobre una de las heridas en forma de triángulo invertido, escuché lo que pensé que era un sonido metálico, como un cuchillo rozando contra vidrio. Me detuve, revisé mis herramientas, pero no había nada que pudiera explicar ese ruido. Miré a mi alrededor, buscando una posible explicación lógica, pero lo único que encontré fue un silencio abrumador, pesado. Traté de reanudar mi trabajo, pero la incomodidad no me abandonaba. El ambiente se volvió más inquietante cuando noté que las luces fluorescentes de la sala comenzaban a parpadear. Primero pensé que era una falla eléctrica, algo habitual en edificios viejos, pero el parpadeo tenía un patrón rítmico, casi deliberado. Mi compañero, el técnico forense que trabajaba en otra mesa, apenas levantó la vista y murmuró algo sobre llamar a mantenimiento. Pero yo no podía concentrarme. Había algo en el cuerpo que me atraía, como si una fuerza invisible me empujara a mirar más de cerca. De repente, escuché un susurro. Fue débil, apenas un murmullo, pero lo escuché con claridad. No me toques. Mi corazón se detuvo por un instante. Me quedé congelado, pensando que era mi imaginación, el estrés o el cansancio. Pero el sonido no había venido de ninguna dirección externa. Lo sentí detrás de mí, como si alguien estuviera al lado de mi oreja. Miré a mi compañero, pero él seguía absorto en su tarea, aparentemente sin haber escuchado nada. Tragué saliva y me forcé a continuar. Tenía que mantener la compostura. Era solo mi mente jugando trucos. Entonces, ocurrió algo que no pude racionalizar. Mientras limpiaba una de las heridas, la lámpara quirúrgica sobre mi mesa explotó con un estruendo que me dejó aturdido. Vidrios llovieron sobre el cuerpo y sobre mí, cortándome ligeramente en la mejilla. Mi compañero corrió hacia mí, visiblemente alarmado, pero cuando intenté explicarle lo que había ocurrido, me detuve. No podía decirle que había escuchado un susurro justo antes de la explosión. No quería que me tomaran por loco. Dijo algo sobre una sobrecarga eléctrica y trató de tranquilizarme, pero mi cuerpo estaba temblando. Algo no estaba bien, y lo sabía. Esa noche fue la primera vez que sentí verdadero terror. Pero lo peor aún estaba por venir. Decidí tomar un descanso y salí de la sala para respirar un poco. Necesitaba calmarme, recordar que todo tenía una explicación científica. Sin embargo, al regresar, algo en el ambiente había cambiado. La sala de autopsias estaba más fría de lo habitual, al punto de que mi aliento formaba pequeñas nubes frente a mi rostro. El cuerpo del hombre seguía ahí, inmóvil, pero juraría que los símbolos tallados en su piel parecían más oscuros, como si la sangre seca estuviera fresca nuevamente. Me acerqué, tratando de convencerme de que era una ilusión óptica. Fue entonces cuando lo vi. Los ojos del cadáver estaban abiertos. Mi cuerpo se paralizó. Juraría que antes estaban cerrados. Recorrí cada rincón de mi memoria, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás alguien los había abierto mientras yo estaba fuera. Quizás no lo había notado antes. Pero no. Sabía que no era así.
Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la piel de mis brazos se erizaba. Sus ojos, vidriosos y muertos, parecían mirarme directamente. Era imposible. Un cadáver no podía mirarme. Traté de convencerme de que eran mis nervios, pero justo cuando estaba a punto de tocar el párpado para cerrarlo, escuché algo que me heló hasta los huesos. Fue un golpe, un sonido seco, como si alguien hubiera dado un pisotón en el suelo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La sala estaba vacía, salvo por mi compañero, que trabajaba en el otro extremo. Él no parecía haber oído nada. Comencé a sentir que algo estaba terriblemente mal, pero no podía abandonarlo todo. Mi orgullo, o quizás mi necedad, me hicieron quedarme. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban con más frecuencia, los susurros eran más claros. Escuché mi nombre. Una y otra vez, en un tono bajo, gutural, como si saliera de una garganta llena de agua. Intenté ignorarlo, pero la presión en mi pecho era insoportable. Entonces, algo sucedió que rompió toda lógica, todo sentido de la realidad. Estaba limpiando una última muestra de tejido cuando sentí un escalofrío recorrerme la columna. Al mirar al cadáver, vi que uno de sus dedos, el índice de la mano derecha, se había movido. Lo juro. Lo vi doblarse ligeramente, como si intentara señalar algo. Mi respiración se aceleró y el pánico me invadió. Entonces, la sala se llenó con un ruido ensordecedor, una mezcla de gritos, llantos y algo que sonaba como risas desquiciadas. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Estaba atrapado. Finalmente, el ruido cesó y la puerta se desbloqueó como por arte de magia. Salí tambaleándome, jadeando, con lágrimas en los ojos. Esa fue la última vez que entré a una sala de autopsias. Nunca conté los detalles a nadie. ¿Quién me creería? Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos símbolos, escucho ese susurro y siento esos ojos muertos clavados en mí. A veces me pregunto si, al tocar ese cuerpo, abrí algo que nunca debí abrir. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que sigue conmigo, esperando el momento de reclamarme. La mujer embarazada. Mi nombre es Arturo. Soy médico forense. No soy alguien que cree en cosas sobrenaturales. Siempre he confiado en la ciencia, en los hechos demostrables, en lo tangible. Mi trabajo está lleno de lo inexplicable, de preguntas que quedan sin respuesta, pero jamás he permitido que lo desconocido me haga dudar de mi lógica. O al menos, así era hasta aquella noche. Hasta el momento en que vi con mis propios ojos algo que ningún libro de medicina o ley científica podría explicar. Aquel día cambió mi vida para siempre, y no de la forma en que quisiera recordarlo. Era un turno de noche. Las autopsias suelen ser solitarias, metódicas, casi como un ritual. Uno se concentra en cada corte, en cada análisis, en cada paso para reconstruir lo que pasó con el cuerpo que yace sobre la fría mesa metálica. Aquella noche recibí el caso de una mujer joven, unos 26 años, que había llegado sin vida tras un accidente automovilístico. Su expediente indicaba que estaba embarazada, aproximadamente de 8 meses. La causa de muerte era un traumatismo craneoencefálico severo. El feto, según el reporte, no mostraba signos vitales al llegar al hospital. Todo parecía claro, aunque trágico. Recuerdo el momento en que destapé el cuerpo. Había algo inusual en ella. La forma en que su rostro, pese a estar pálido, conservaba una expresión de paz inquietante, como si estuviera, no sé, dormida en lugar de muerta. Me sentí incómodo, pero sacudí el pensamiento. Era absurdo. Solo era un cuerpo. Un caso más. Procedí con el análisis externo, anotando cada lesión, cada detalle que pudiera ser relevante. Pero no podía ignorar esa sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Cada vez que levantaba la mirada, sentía una presencia, como si alguien estuviera allí, en la habitación, en las sombras. La sala de autopsias estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido de los fluorescentes y el ruido de mis instrumentos.
Cuando comencé a examinar el abdomen de la mujer, algo me hizo detenerme. Sentí, con la punta de mis dedos, un movimiento. Fue tan sutil que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces ocurrió de nuevo, un ligero pero inconfundible desplazamiento. Era imposible. La mujer estaba muerta. Y, según el reporte, el feto también. El corazón se me aceleró. No sabía qué pensar. Mi instinto me llevó a actuar de inmediato. Avancé con la incisión para sacar al bebé, aunque las probabilidades de que estuviera vivo eran mínimas, prácticamente inexistentes. Cuando abrí el útero, encontré lo imposible, un bebé que aún se movía débilmente, con un latido frágil pero presente. Llamé a urgencias de inmediato. Con todo el cuidado que pude, extraje al pequeño y lo trasladé corriendo a la sala neonatal, donde el equipo médico comenzó a estabilizarlo. Contra todo pronóstico, el bebé sobrevivió. Fue un milagro, o al menos eso parecía. Pero aquí no termina la historia. Esa noche fue solo el principio. Regresé a la sala de autopsias para terminar con el cuerpo de la mujer. Pero al entrar, sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado de repente. El aire se sentía pesado, cargado. Y entonces lo escuché. Un sonido que nunca olvidaré, el débil llanto de un bebé. Se me erizó la piel. El bebé estaba en la sala neonatal, lo había dejado con los especialistas. Era imposible que ese sonido viniera de aquí. Pero lo escuchaba, claro como el agua. Venía de la mesa donde estaba el cuerpo de la mujer. Me acerqué, temblando, tratando de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Era un eco en mi cabeza, me dije, una alucinación causada por el estrés. Pero entonces la vi. La mujer. Estaba sentada en la mesa metálica, con el bebé en sus brazos. No era el bebé que había llevado a urgencias. Era otro, un bebé que parecía envuelto en sombras, con ojos que brillaban en la penumbra. Ella lo acariciaba con ternura, mientras me miraba fijamente. Sus labios no se movieron, pero escuché su voz, clara como si la pronunciara en mi mente: gracias por salvar a mi bebé. No pude moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo. Mi garganta seca. Sentía su mirada atravesándome. De repente, el bebé en sus brazos comenzó a llorar con un sonido que no era normal. No era humano. Era un grito desesperado, una mezcla de dolor y rabia. Y entonces, como si nada hubiera pasado, todo desapareció. La mujer, el bebé, el llanto. La sala estaba vacía. Solo estaba el cuerpo frío y sin vida sobre la mesa. Intenté convencerme de que había sido un episodio de estrés extremo, una alucinación provocada por el cansancio. Terminé la autopsia lo más rápido que pude y dejé el hospital sin decir una palabra a nadie. Pero las cosas no acabaron allí. Esa noche, en mi apartamento, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer. Escuchaba el llanto. Me desperté varias veces en medio de la noche, sintiendo una presencia en mi habitación. La última vez que abrí los ojos, juraría que vi una silueta en la esquina, mirándome. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño finalmente me venciera. Al día siguiente, en el hospital, me enteré de algo que me dejó helado. El bebé que había salvado durante la autopsia había sido llevado a la sala neonatal. Todo indicaba que estaba en buen estado, pero durante la madrugada, el monitor de sus signos vitales se volvió loco. Las enfermeras dijeron que escucharon un llanto extraño, como si proviniera de varios lugares al mismo tiempo. Cuando corrieron a revisar al bebé, lo encontraron llorando desconsoladamente, pero con marcas en su pequeña piel. Marcas que parecían manos, como si alguien lo hubiera estado sujetando con fuerza. Desde entonces, el caso del bebé milagroso quedó marcado por una serie de sucesos extraños. Las luces parpadeaban en la sala donde estaba. Los médicos y enfermeras decían sentir escalofríos inexplicables al acercarse a él. Algunos incluso afirmaron escuchar una voz femenina, susurrando cosas ininteligibles. Yo intenté mantenerme alejado, pero no podía dejar de pensar en lo que vi esa noche, en lo que la mujer muerta me había dicho.
Finalmente, un par de semanas después, el bebé fue dado de alta y entregado a un pariente cercano. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida, pero el recuerdo me perseguía. Y una noche, mientras revisaba unos expedientes en mi oficina, recibí una llamada que me dejó paralizado. El pariente que había adoptado al bebé quería hablar conmigo. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Me dijo que desde que el bebé llegó a casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Objetos que se movían solos. Llantos que venían de habitaciones vacías. Y lo peor, cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, la cuna del bebé aparecía vacía, como si alguien lo hubiera sacado. No supe qué responder. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Y, esa misma noche, volví a soñar con la mujer. Estaba de pie al lado de mi cama, sosteniendo al bebé en sus brazos. Pero esta vez, su rostro no era sereno. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, llenos de furia. Su voz resonó en mi cabeza, helándome hasta los huesos. Tú lo separaste de mí. Ahora somos uno. Me desperté sudando frío, y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. El caso fue archivado como uno más en el hospital, pero para mí nunca será algo ordinario. No sé qué ocurrió realmente esa noche, si fue un milagro o una maldición. Lo único que sé es que, a veces, hay cosas que la ciencia no puede explicar, y que tal vez, solo tal vez, el vínculo entre una madre y su hijo es algo que ni siquiera la muerte puede romper. Las huellas. Mi nombre es Mariana. Soy médica forense en un hospital de provincia en Argentina. Mi trabajo, como muchos imaginarán, no es para cualquiera. Pasar horas con los muertos, desentrañando las historias que sus cuerpos cuentan, requiere más que sangre fría. Es una mezcla de desapego emocional, disciplina y tal vez un poco de insensibilidad ganada con los años. Pero hay noches que escapan a cualquier lógica o razonamiento. Noches como aquella de 2015, cuando una tormenta no solo arrastró a mis colegas lejos de la morgue, sino también mi capacidad de racionalizar lo inexplicable. Era una noche especialmente oscura, como si la tormenta hubiera tragado la luna y las estrellas. El viento aullaba entre las grietas del edificio viejo y la lluvia azotaba los ventanales con una furia casi personal. Me encontraba sola, revisando un caso particularmente crudo, un suicidio por ahorcamiento. Los detalles eran brutales, pero lo que más me perturbaba era la expresión congelada en el rostro de aquel hombre. Había algo en sus ojos abiertos que me hacía sentir observada, juzgada incluso. La morgue, con su arquitectura anticuada y corredores eternos, siempre tuvo un aire opresivo. Pero esa noche, con las luces parpadeantes y el eco distante del agua goteando, sentía como si el edificio entero me respirara encima. Fue en medio de mi análisis del cadáver cuando lo escuché, un sonido seco, casi un chasquido, como si algo pesado se moviera en el fondo del pasillo. Levanté la vista, escaneando la habitación, pero todo parecía en orden. Asumí que sería el viento, esa excusa fácil y tranquilizadora. Sin embargo, no pude evitar sentir como un escalofrío subía por mi columna. Poco después, lo vi. La cámara frigorífica del fondo, la que sabía que había cerrado con llave, estaba entreabierta. Un leve balanceo, apenas perceptible, me indicó que no era mi imaginación. Mi instinto fue asegurarme de que seguía vacía. Me acerqué, cada paso resonando con un eco que parecía más fuerte de lo normal, amplificado por el silencio sepulcral del lugar. Al llegar, mi corazón dio un vuelco. Había algo en el suelo, huellas húmedas, como si alguien hubiese salido de allí, dejando un rastro irregular hacia el pasillo. No eran simples marcas de agua. Había sangre. Sangre mezclada con la humedad, formando pequeñas corrientes que dibujaban figuras extrañas en el suelo desgastado. El aire se tornó pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Decidí seguir las huellas, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las pisadas se dirigían hacia el corredor principal, desapareciendo en una esquina donde la luz parpadeaba con más intensidad. Sentí que algo me observaba, algo que no quería ser visto pero que se deleitaba con mi creciente inquietud. Cuando llegué al final del pasillo,
me encontré con la sala de autopsias completamente vacía. Pero algo estaba mal. El aire tenía un olor más penetrante que el habitual olor metálico de la sangre. Era como si la muerte misma hubiera impregnado el lugar y de alguna manera más viva de lo que debería ser. Fue entonces cuando escuché un susurro, bajo y gélido, como el roce de hojas secas, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. No había nadie allí. Volví sobre mis pasos, intentando convencerme de que estaba cansada, que mi mente jugaba conmigo. Pero las huellas seguían allí, cada vez más frescas, como si alguien estuviera volviendo al lugar del que había salido. Llegué a la cámara frigorífica y la cerré con fuerza, asegurándome de girar la llave hasta que el clic resonó. Me quedé allí un momento, intentando calmar mi respiración, cuando el sonido de un goteo constante me llamó la atención. Giré lentamente hacia la camilla donde yacía el cadáver del suicida. El cuerpo, que había dejado perfectamente cubierto, ahora estaba descubierto, con los brazos extendidos y los dedos crispados, como si intentara agarrar algo. Sentí un calor helado, un oxímoron que solo puede describirse como puro pavor. Volví a cubrirlo con cuidado, mis manos temblando. Pero algo no encajaba. El cuerpo pesaba menos. La rigidez cadavérica había desaparecido, y su piel parecía distinta, más fresca de lo que debería ser para un cuerpo en esas condiciones. Una idea aterradora cruzó mi mente: ¿estaba vivo? Revisé el pulso, la respiración, todo. Nada. Estaba muerto. Pero esa quietud no traía paz, solo más preguntas. El parpadeo de las luces se intensificó y por un instante todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, algo cambió. En la pared, justo detrás de la camilla, había una palabra escrita con lo que parecía sangre fresca: no. No pude moverme. Sentía las piernas ancladas al suelo, como si esa simple palabra hubiera drenado toda mi fuerza. Mi mente corría, buscando una explicación lógica, científica, pero no había ninguna. La morgue, aquel lugar que conocía tan bien, se había transformado en algo completamente ajeno, como si hubiera cruzado a otro plano sin darme cuenta. Tomé mis cosas, decidida a abandonar el lugar. Pero al girar hacia la salida, me congelé. Allí, en el umbral de la puerta, estaba él. El cadáver que había estado en la camilla. No se movía, pero estaba de pie, su cabeza inclinada hacia un lado, con los ojos abiertos y una expresión de angustia que parecía gritar sin emitir sonido. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, estaba más cerca. Su boca se abrió lentamente, como si quisiera decir algo, pero lo único que salió fue un silbido bajo, inhumano. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y corrí hacia el pasillo, dejando todo atrás. El eco de mis pasos se mezclaba con un segundo eco, uno que no debería estar allí. Al voltear, vi que las huellas ensangrentadas seguían tras de mí, frescas, como si alguien estuviera pisando justo donde yo acababa de pasar. No me detuve hasta salir del edificio, dejando la tormenta empaparme hasta los huesos mientras me alejaba. Nunca le conté a nadie los detalles de esa noche. Mi informe simplemente mencionó actividad anómala en la morgue, una frase lo suficientemente ambigua como para no levantar sospechas. Dejé ese trabajo meses después, incapaz de volver a entrar sola a ese lugar. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar ese silbido, bajo y persistente, como si me recordara que lo que pasó aquella noche no había terminado del todo. Y, sinceramente, sé que nunca lo hará. Los muertos. Soy médico forense en Veracruz. Mi trabajo, como el de muchos en esta profesión, es una mezcla de ciencia, resistencia emocional y la capacidad de desconectar lo que vemos de lo que sentimos. Sin embargo, hay cosas que ninguna preparación académica o experiencia puede justificar. Hay momentos en los que la lógica se desmorona y lo único que queda es el pavor. Esto ocurrió hace 2 años, y todavía, en noches de insomnio, me atormenta. Aquella tarde llegó al laboratorio el cuerpo de una mujer que había estado desaparecida durante semanas. Había sido hallada en un paraje rural, semienterrada, su piel curtida por el paso del tiempo y los elementos.
El deterioro era evidente, huesos expuestos, órganos en descomposición avanzada. A simple vista, todo apuntaba a una causa de muerte violenta, aunque determinarlo con precisión sería complicado debido a las condiciones del cadáver. La camilla metálica sobre la que yacía parecía absorber la humedad del ambiente. Había un olor penetrante a putrefacción, algo que con el tiempo aprendemos a tolerar, aunque nunca desaparece del todo. Con mis guantes puestos y una mascarilla cubriéndome, me dispuse a realizar los análisis preliminares. Mi colega, Rodríguez, estaba conmigo ese día. Era meticuloso, obsesivo con los detalles. Lo respetaba por su dedicación, aunque a veces su nerviosismo me irritaba. Comenzamos con los procedimientos habituales. Revisé el cráneo en busca de fracturas, mientras Rodríguez inspeccionaba las extremidades. Sus manos temblaban levemente, pero no era algo raro. El ambiente de Veracruz no ayudaba con el calor y la presión del trabajo. En el silencio interrumpido solo por el zumbido de la lámpara fluorescente, ambos realizábamos nuestro trabajo sin hablar demasiado. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras retiraba muestras de tejido de las manos de la mujer, Rodríguez soltó un grito gutural y dio un paso atrás. Sus dedos se movieron, exclamó con una voz apenas reconocible por el miedo. Lo miré, pensando que había perdido la compostura. Pero cuando bajé la mirada hacia la mano de la mujer, lo vi. Sus dedos, ennegrecidos por la descomposición, se doblaron levemente como si intentaran agarrar algo. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme soltar el escalpelo. Debe haber sido un reflejo, dije en un intento de convencerme a mí mismo. Rodríguez negó con la cabeza, sus ojos clavados en la mano inmóvil. No hay reflejos en un cuerpo así, respondió con voz temblorosa. Revisé la ficha del cadáver. El tiempo estimado de muerte hacía imposible cualquier actividad nerviosa. Aún así, traté de continuar. La ciencia tenía que prevalecer. Convencí a Rodríguez de que se calmara y volvimos al trabajo, aunque el ambiente en la sala era tenso. Sentía su mirada nerviosa sobre mí mientras anotaba los detalles de cada hallazgo. Fue en el momento en que íbamos a realizar la incisión abdominal cuando algo más sucedió. La lámpara fluorescente parpadeó, y un ruido seco, como un golpe, resonó en la sala. Nos quedamos inmóviles, mirándonos mutuamente. ¿Lo escuchaste?, pregunté, y Rodríguez asintió lentamente. Revisé los alrededores, pero todo parecía en orden. Volvimos a la mesa, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Minutos después, mientras limpiaba una de las costillas para tomar una muestra ósea, sentí una presión en mi antebrazo. Fue tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación, pero al girar la cabeza, vi la mano del cadáver aferrándose a mi brazo. Rodríguez lo vio también, y lo siguiente que recuerdo fue el sonido de su cuerpo chocando contra una bandeja al caer hacia atrás. Intenté liberarme, pero no pude. La fuerza, aunque débil, era suficiente para paralizarme. La piel fría y húmeda de esos dedos parecía tener vida propia. Entonces, lo oí, un susurro. Fue bajo, casi imperceptible, pero lo suficiente para helarme la sangre. «Ayúdame», decía, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Finalmente, la mano se soltó, cayendo de nuevo a la mesa como si nunca hubiera sucedido. Rodríguez, temblando y sudando, me miró con los ojos desorbitados. «¿Escuchaste eso?», preguntó en un hilo de voz. Asentí, incapaz de hablar. Ambos sabíamos que aquello no tenía explicación racional. Decidimos detener el procedimiento. Sellamos el cadáver y notificamos a las autoridades que habíamos terminado por el día. Rodríguez se fue antes que yo, incapaz de quedarse más tiempo en el laboratorio. Me quedé solo, revisando las notas que había tomado. Intentaba encontrar algún indicio de que todo aquello había sido una alucinación colectiva, un episodio de estrés inducido por el trabajo y la tensión. Pero cuanto más intentaba convencerme, más absurdas parecían mis explicaciones. Esa noche, el laboratorio estaba extrañamente silencioso.
Revisé las cámaras de seguridad, esperando ver algo que confirmara lo sucedido. Lo que encontré fue aún peor. En las grabaciones se veía claramente cómo los dedos de la mujer se movían. Pero no solo eso. En un momento, mientras ambos estábamos distraídos, su cabeza giró levemente como si estuviera observándonos. Cerré el video de golpe, sintiendo náuseas. El caso quedó archivado como tantos otros, pero no para mí. Durante semanas, tuve pesadillas. Veía a la mujer, con sus ojos hundidos y su piel marchita, susurrándome desde la oscuridad. Rodríguez dejó su puesto poco después, incapaz de superar lo ocurrido. Yo intenté continuar, pero cada vez que entraba a la sala de autopsias, sentía su presencia, como si todavía estuviera allí, observándome. Unos meses después, recibí una llamada del detective encargado del caso. Habían encontrado más cuerpos en el mismo lugar donde hallaron a la mujer. Según la investigación, todos habían sido víctimas de un culto que realizaba rituales inhumanos. Lo más perturbador fue que, entre las pertenencias halladas en el sitio, había un diario con páginas llenas de nombres. El último nombre era el mío. Desde entonces, mi vida cambió. Dejé de trabajar como forense y me mudé lejos, intentando dejar atrás esa experiencia. Pero algunas noches, cuando estoy solo, siento una presión en mi brazo, fría y húmeda, como aquel día en el laboratorio. Y, a veces, en el silencio de la madrugada, creo escuchar su susurro, llamándome por mi nombre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.